para la práctica cotidiana del derecho, ya sea como jueces, como abogados, muestra aspectos particulares de la práctica jurídica y de la relación de las reglas con el lenguaje o de los precedentes con el lenguaje y cuáles son las dificultades y cuáles son los límites inherentes a nuestras formas de comunicación. Esto tiene un reflejo concreto en muchas de las cuestiones problemáticas que vemos al momento de discutir sobre el derecho y sobre qué es lo que el derecho dice en algún sentido, o efectivamente qué casos deben ser casos de aplicación de una determinada regla y cuándo podríamos decir que ese caso no es un caso al que la regla resulte aplicable. Esto es típica discusión de algún proceso penal o civil, digamos, sencillamente alguien que dice, mire, sí, es verdad que yo realicé tal conducta, pero esa conducta no es un delito, o esa conducta no queda encuadrada en determinada regla, en determinada norma. Ahora vamos a adentrarnos un poco en cuál es la explicación que nos da Hart para poder dar cuenta de esto que él llama la textura abierta del derecho, y cuáles son las consecuencias que se derivan de que el derecho tenga o presente esta textura abierta, si es que la presenta. Además, en este capítulo, Hart introduce un concepto muy importante en su teoría, que es la idea de discreción en la actividad judicial, en la actividad de aplicación de reglas, y es el capítulo que es objeto de una crítica feroz por parte de Ronald Dworkin. Lo van a poder ver cuando tratemos el texto del modelo de las reglas de Dworkin, ya sobre el final de la materia, y ya que las críticas de Dworkin en gran parte se vinculan con algunas de las cuestiones que explica Hart en este capítulo, y en particular a la idea o a la noción de discreción, y cuáles son las consecuencias del actuar con discreción que propone Hart ante determinados casos de textura abierta. Pero vamos a introducirnos directamente en el tema, más allá de este vuelo superficial que hice sobre eso, para poder aclarar cuáles son estos conceptos a los que estoy haciendo referencia. ¿Qué es esto de discreción? ¿Qué es esto de textura abierta? ¿Qué tiene que ver el lenguaje en todo esto? Pues bien, lo que nos dice Hart es el derecho, digamos, es un método de control social. Esto es algo que ya lo hemos hablado en estas clases, y es un método de control social particular, o procura o pretende ser un método de control social particular. Lo que pretende es ejercer el control social mediante ciertas pautas generales de conducta, ciertas reglas generales, ciertas pautas generales que ordenen o que desalienten o que alienten a realizar ciertas conductas, es decir, guiar las conductas de la población, las conductas de las personas, mediante ciertas pautas generales que indiquen qué clases de actos se pueden realizar y qué clases de actos no se pueden realizar, qué clases de eventos se pueden producir y qué clases de eventos no. ¿En qué sentido no se puede realizar una conducta? Bueno, generalmente porque va asociada a la realización de esa conducta una consecuencia desagradable, que es la idea de que una conducta tiene una determinada sanción. Ahora, ¿necesariamente tiene que existir esta sanción? No, no necesariamente tiene que existirlo, esto lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente lo hayan visto también con Bouzat y Sandy. Pero es el punto de la noción de obligación. Pues bien, tener una obligación implica que hay una determinada regla que nos impone bajo ciertas condiciones el deber de hacer una determinada conducta o de omitir una determinada conducta. Básicamente, entonces, es intentar guiar las conductas de las personas a través de un medio particular. ¿De qué medio? A través de pautas generales de conducta. Pautas generales de conducta, pautas que se refieran a actos, a generalidades de actos. Por ejemplo, la acción de matar, o a generalidades de personas, por ejemplo, de los funcionarios públicos o los ciudadanos. ¿Sí? La acción de votar. ¿Cuándo podemos votar? ¿Cuándo no podemos votar? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes no pueden votar? Pues bien, se enuncia en una forma de una pauta general. No se dice, mire, fulanito puede votar tal día.
fulanita puede votar tal otro día. No, no es así la forma en la que el derecho busca regular las conductas de las personas. Busca regular las conductas de las personas mediante pautas generales. Y utiliza, nos dice Hart, dos recursos principales que podemos identificar en las tradiciones más vinculadas al common law, con la importancia del precedente judicial, de las decisiones de los jueces que crean las pautas del sistema y que son la base sobre la cual podemos justificar que una determinada conducta debe o no debe realizarse, u otro recurso para comunicar estas pautas generales, que es la legislación. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación y los precedentes? Pues que una hace un uso máximo del lenguaje, la legislación utiliza el lenguaje de una determinada forma, como, bueno, estableciendo en palabras, en oraciones, en proposiciones, qué es lo que se debe o no se debe hacer, qué es lo que se puede hacer, y lo plasma en un determinado enunciado. El precedente, mediante el ejemplo, hace un uso mínimo del lenguaje, podríamos decir. Una comunicación mediante ejemplos, siguiendo el ejemplo de Hart, por ejemplo, es, imaginen que un niño va acompañado de su padre o de su madre a la iglesia y su padre o su madre quiere enseñarle que antes de ingresar a la iglesia debe quitarse el sombrero, y entonces, pues, cuando llegan a la iglesia dice, cuando llegamos a la iglesia debe hacer esto, y se saca el sombrero. Supongamos que el niño ve en su madre o en su padre una autoridad, un cierto referente de cómo hay que comportarse en la vida social, entonces observará a esta autoridad y repetirá qué es lo que hace esta persona. Básicamente lo que está haciendo es dar una pauta general de conducta mediante un ejemplo, haciendo un uso mínimo del lenguaje de expresión. Estará haciendo uso de un lenguaje corporal, pero no de un lenguaje en el sentido de expresión lingüística. Hace un uso mínimo del lenguaje, esta forma de comunicar mediante pautas generales. Y uno podría decir, pues entonces podría decir el niño, es que tengo que sacarme el sombrero con la mano derecha, es que tengo que sacarme el sombrero con la mano izquierda, porque por ahí el padre se sacó el sombrero con la mano derecha. ¿Y qué pasa si lo saco con la mano izquierda? ¿Es que una vez que me lo saco ya no puedo volver a ponérmelo dentro de la iglesia, o sí podría ponérmelo y es solo que tengo que sacármelo cuando paso por la puerta? Todas estas incertidumbres que puede generar la comunicación por el ejemplo, podríamos creer, podríamos considerar que son sadas si nos comunicamos mediante una expresión lingüística que diga, antes de ingresar a la iglesia debes quitarte el sombrero. Ahora, esta idea de, prohibido ingresar a la iglesia con sombrero, o debe quitarse el sombrero antes de ingresar a la iglesia. Fíjense que es básicamente una pauta general de conducta. ¿En qué sentido es una pauta general de conducta? Bueno, que indica que cada vez una generalidad de eventos, de circunstancias a futuro, cada vez que quiero entrar a la iglesia, pues debo quitarme el sombrero. Y si llegara el momento en el cual una persona ingresa con el sombrero a la iglesia, alguien podrá venir y decirle, mire, usted debe quitarse el sombrero. ¿Por qué? Pues bien, porque este caso particular suyo se subsume en esta regla general. Imaginen que dijera, pagará multa aquel que ingrese con sombrero a la iglesia. Pues bien, si ingresa con un sombrero a la iglesia, este caso particular de José entrando a la iglesia con un sombrero se subsume en la regla que dice que el que entrare con un sombrero a la iglesia tendrá una pena de tanto y por lo tanto habrá que imponerle la pena. Fíjense la forma en la que expresamos lingüísticamente una regla general. Básicamente es general porque se aplica, hace referencia a una generalidad de actos y una generalidad de personas y una generalidad de situaciones a futuro. O se utilizan palabras de clase, palabras que permiten que un caso concreto sea subsumido, se encuadre, se inserte en algún punto, sea una instanciación de ese concepto. En los lenguajes naturales, los términos de clase básicamente lo que hacen es clasificar determinados eventos de acuerdo a sus características o propiedades. Cuando hablamos que un determinado término tiene una determinada connotación,
Lo que estamos diciendo es que un término indica ciertas propiedades que ha de cumplir un determinado caso para ser un caso de aplicación de ese término. Por ejemplo, si yo dijera el término perro, bueno, podríamos decir que está connotado por las propiedades de tener 4 patas, una cola y ladrar, por ejemplo. Y podemos decir que la denotación del término perro son todos aquellos casos que pudiéramos considerar una instancia de ese concepto. Por ejemplo, Fido, Lassie, Rin Tin Tin, Beethoven, el perro grandote de la película, Pluto, aunque es de dibujos animados, pero ¿se entiende? Estos son términos de clase. Perro, incluye a todos los perros. Pueden ser acciones, matar. El que matare a otro no es si Juan mata a otro. Prohibido que Juan mate a otro. No. El que matare a otro, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿quién? Cualquiera. Cualquier persona que mate a otro en cualquier circunstancia se le va a aplicar esta pena. Se utilizan palabras generales, palabras clasificatorias generales, y la acción por la cual se aplican estas palabras, estas reglas generales a un caso particular, se llama, o la denominamos, siguiendo la lógica formal, podríamos decir, la lógica simbólica, un caso de subsunción. Lo que hacemos es subsumir un determinado caso particular en la regla. Cuando nosotros decimos, mire, el caso del homicidio de Kennedy es un caso de homicidio, el caso de la muerte de Kennedy en manos de una persona que le disparó es un caso de homicidio, lo que estamos haciendo es subsumir el hecho del asesinato de Kennedy en el concepto de homicidio. ¿Se entiende?